Hola cineastas y cinéfilos de esta galaxia, bienvenidos sean a Cinema 1080. Imagínense a un hombre sentado en su sofá favorito con una bomba debajo de él a punto de estallar. Él lo ignora, pero el público lo sabe. Eso es suspenso. Este será un video relativamente corto, pues hablaremos un poco acerca de la exposición que se ha encontrado dentro de la Cineteca Nacional, la cual está de fiesta pues cumple 45 años. Estoy hablando de la exposición Hitchcock más allá del suspenso, la cual es una forma de acercarse a este director inglés que tanto ha sorprendido a las audiencias a lo largo de los años, y el cual es muy importante conocer si te gusta el cine de suspenso y de terror. Y hablemos un poco de que a lo largo de los años la Cineteca Nacional ha traído algunas exposiciones acerca de cineastas muy importantes para que tú vayas conociendo un poco más sus retrospectivas, su filmografía y props y todo eso. Como por ejemplo hace muchos años trajeron la exposición de Stanley Kubrick, la cual fue increíble. Incluso cuando yo fui me encontré a Edgar Vivar y obviamente me tomé una foto. Pero ese es otro asunto. Por ahora hablaremos un poco más de Hitchcock más allá del suspenso, el cual es una exposición que abrió sus puertas desde el año pasado. Y aquí les traigo buenas noticias, pues habrá más tiempo para ir a visitarla, pues la fecha en la que estará en la Cineteca Nacional se extendió y ahora estará hasta el 3 de marzo, así que tienes tiempo para ir a visitarla. Como les decía, esta es una forma de acercarse a un cineasta, en este caso Alfred Hitchcock, el cual es un director inglés muy importante para el cine en general. A comparación de exposiciones anteriores, esta es una muy pequeña, pero está padre que te vayan dando una visita guiada para que te vayan explicando un poco acerca de este cineasta, la forma en la que revolucionan algunas técnicas y obviamente un poco de su historia, de la forma en la que él dirigía, su personalidad, acerca de muchas cosas de este cineasta. Es una especie de retrospectiva por medio de pantallas, fotos, carteles que te ayudan a comprender un poco mejor su cine. Ojo, si tú esperas ver objetos originales de las películas, lo siento, pero lamento decepcionarte, ya que no encontrarás ni el cuchillo de Norman Bates o la cámara de Jeff. Al contrario, solamente encontrarás estos objetos que te ayuden a entender un poco la manera en la que él filmaba y distribuía sus cintas. Pero no te vas a decepcionar, ya que vas a encontrar en una sala seccionada por película, bueno, algunos objetos que te ayuden a comprender de mejor manera estas películas. Y obviamente todo esto va guiado por medio de una persona que te va contando estas historias, estas anécdotas del mismísimo Alfred Hitchcock y que tú vas a ir comprendiendo gracias a estas imágenes, a estos videos, documentales y algunos fragmentos de entrevista en los cuales tú vas a ir como entendiendo un poco más de este cine. Esperemos que más exposiciones como estas lleguen a nuestro país y recuerda, estará hasta el 3 de marzo, así que no hay ninguna excusa para que no vayas a esta exposición en la Cineteca Nacional. Si te gustó el video no olvides darle like, suscribirte y picarle en la campanita para más contenido como este. Además déjanos tu comentario si fuiste a la exposición, qué te pareció. Esto es Cinema 1080, se graba, toma y que la fuerza del cine nos acompañe.